Un ratito, por favor. ¿Está? Ahí más o menos ven, ¿no? Los estilos de vida saludable. Vamos a hablar factores protectores, estrategias, lo que corresponde al tema de hoy, o sea, factores protectores, estrategias y factores de riesgo, porque es bueno reconocer esos factores que nos protegen y también reconocer los riesgos, ¿no? Para detectarlos a tiempo y evitar problemas más serios. Entonces aquí, eh, como un recuerdito, porque eso lo hemos conversado la semana anterior, lo vamos a pasar rápidamente. Vimos todo lo que era modo de vida, ¿no? Modo de vida, diferencias entre modo de vida y estilo de vida, ¿no? La forma como vivimos, nos desempeñamos, las actividades que realizamos, y también conversamos sobre lo que era relación entre estilos de vida y salud, y cómo estos estilos impactan sobre la salud de nosotros, ¿no? O sea, todos esos factores ambientales, es decir, el medio ambiente donde nosotros nos desempeñamos, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, cómo influyen en nuestra salud. Entonces, todo eso lo hemos ya ahora también sobre la conceptualización, ¿no? De los estilos de vida. Bueno, ya ustedes saben que entre los estilos de vida que ustedes deben tener presente, ¿no? Que también hay factores, estilos que afectan a tu salud, ¿no? Que son riesgos, ¿no? Y hay otros que comportamientos que protegen tu salud, ¿no? Hay algunos que son riesgos y otros son protectores, ¿no? Entonces, todo eso va a influir lógicamente en lo que es tu estilo de vida y tu salud, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablábamos del consumo de tabaco, del alcohol, que hagas ejercicio, por ejemplo, 3 a 4 veces por semana, y si lo haces todos los días sería excelente, ¿no? Tus hábitos de alimentación, ahí conversamos sobre los hábitos de alimentación saludables, que esta dieta debe ser basada en lo que es todo vegetales, frutitas, cereales, menestras, proteínas vegetales, proteínas animales, ¿no? Entonces, todo eso eh, conlleva una buena alimentación y, lógicamente, va a redundar en tu salud. Y también conversamos sobre la etapa adolescente, ¿no? Esos estilos de vida saludable en la etapa adolescente. Ya habíamos conversado que es la adolescencia, porque todos la conocemos, muchos de ustedes están pasando por esa etapa. La palabra adolescente viene de adolescere, ¿no? O sea, de cambios que afectan a las personas que están en el adolescente, por ejemplo, se están produciendo cambios físicos, cambios hormonales, cambios psicológicos, es decir, todo está, el adolescente está creciendo, desarrollando, entonces todos esos cambios lógicamente se van a manifestar en su forma de actuar, de sentir, de vivir, ¿no? Vamos a encontrar ciertas conductas en los jóvenes, ¿no? Que les va a afectar. Son chicos muy psicoemocionales, muy sensibles, en un momento están alegres, en otro momento están llorando, en otro momento cambian muy vulnerables. Entonces, es algo natural porque están creciendo, ¿no? Entonces, esos cambios traen esas manifestaciones, ¿no? Aquí tiene sus características, ¿no? Como, por ejemplo, con la salud, nosotros los padres debemos estar al tanto, les decíamos de que como padres, educadores, debemos estar pendientes de nuestros hijos, sean desde los que son pequeñitos y cuando llegan a la adolescencia mucho más. ¿Por qué? Porque justamente esta palabra adolescente significa cambios, ¿no? Y que esos cambios muchas veces, como son jóvenes muy vulnerables, muchas veces se ven le digo, presionados por el grupo y a veces ellos se ven como el grupo presiona, entonces caen en situaciones que son riesgosas. Por eso es muy importante la comunicación que tengamos con nuestros hijos, ¿ya? No olvidemos eso, que la comunicación es muy importante y que estemos pendientes de nuestros hijos adolescentes, ¿ya?
Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poderlos ayudar a cambiar sus patrones de conducta, conversando, no castigándolos ni amenazándolos, porque esa es la forma, es terrible, ¿no? O sea, esa no es la forma, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver qué son los factores de riesgo y protectores de la salud, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, si alguien fuma, por ejemplo, si veo que un joven está consumiendo cigarros o está alcoholizándose o está entrando en el mundo de las drogas, situaciones difíciles, entonces eso lógicamente que son factores que no son protectores, son factores de riesgo. ¿Por qué? Porque viene a afectar su salud física, mental, y lógicamente un joven que esté en esta situación no va a dejar de estudiar, va a dejar de emprender, va a dejar los intereses bonitos que tiene la vida, entonces se va a desviar de camino, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, pero como tú, como papá o tu tutor, las personas que están, tus guías para ti, lógicamente que están pendiendo de ti, de tus comportamientos, de tu vida, de tus estudios, que se preocupan por ti, que quieren lo mejor para ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, hijo o hija? Cuéntame, ¿qué sucede? ¿No? Siempre es bueno. No solamente dar cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo a nuestros hijos. Es muy importante, por eso por algo nosotros los invitamos a venir al mundo. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de esto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que estos riesgos, ¿no? Desarrollen un problema dado, ¿no? Esos factores de riesgo y protectores son la clave para ayudar a cambiar conductas y prevenir problemas de salud, ¿no? Eso se puede agrupar en categorías, por ejemplo, vamos a aquellas que ocurren en el medio ambiente, ¿no? A ver, y otras aquellas que son características personales de los sujetos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos dos grupos diferentes, ¿no? Entonces, no, de niños que están pidiendo limosna, es exponerlos, ¿verdad? Entonces, y los otros están consumiendo cigarros, etcétera. Entonces, nosotros como padres, responsables de nuestros hijos, lógicamente, nosotros debemos siempre estar pendientes de ellos y no exponerlos al peligro, ¿no? Estos factores protectores de riesgo, por ejemplo, en el abuso de sustancias entre gente joven, dice, por ejemplo, en el ambiente, la privación económica, ¿no? La comunidad desorganizada, transiciones, qué ha ocurrido, ¿no? Las normas de la comunidad, eh, a nivel familiar, individual, la historia de la familia, si hay abuso de drogas, problemas en el manejo familiar, en el fracaso académico. Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes de las Barras Bravas. Esto es una fotito, ¿no? De la Huerta Perdida, que es una zona de los lugares más peligrosos de Lima, ¿no? Barrios Altos, es una zona muy peligrosa allá. Entonces hay que ver que lógicamente estos comportamientos y todo eso conlleva a estas situaciones, ¿no? Un joven que no estudie, que no tenga un trabajo, que esté ocioso todo el tiempo, lógicamente que no tenga un entrenamiento de habilidades, entonces eso es malo, ¿no? Porque la ociosidad va a hacer que haga cosas que no debe. Entonces, es bueno que el joven siempre, por ejemplo, las relaciones que tenga con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, de grupo, de estudio, de juego, de deportes, etcétera, etcétera, sea buena, ¿no? Eso es un factor protector. Y el entrenamiento de habilidades, un chico que estudie, un joven que practique una labor, de repente que labore, que trabaje, o alguna forma que se sienta una persona útil, eso va a ayudarlo muchísimo. Es un factor protector, ¿no? Entonces, a ver, y, por ejemplo, creencias claras, ¿no? De que, y estándares claros, o sea, de lo que quiere en la vida, se está preparando para qué, para estudiar qué tipo de profesional quiere ser o qué labor, qué oficio quiere tener en su vida. Entonces, eso es muy importante que estemos pendientes de todas esas necesidades, ¿no? Y que sobre todo nosotros veamos que estos factores, lógicamente, sean protectores, ¿no? Que evitar que vengan a presentarse problemas serios, ¿no? Aquí, por ejemplo, el uso de las drogas, ¿qué va a llevar? Va a llevar a traer muchos problemas. Un joven que consuma drogas se va a llegar al proceso de convertirse en un adicto
Y lógicamente un adicto ya deja los estudios, abandona la familia por irse a buscar este producto, incluso en la casa empieza robando objetos, los vende para obtener droga. Entonces, los comportamientos cambian, ¿no? Y un padre que está comprometido con la crianza de sus hijos está al tanto y qué está pasando aquí, investiga y ve toda esa situación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando se tiene un problema de este tipo con un hijo que consuma drogas, eh, lógicamente se destruye prácticamente la familia, porque todos están pendientes del joven que está con este problema, de buscar las ayudas, ¿no? Del psicólogo, del profesional. Entonces, todas esas situaciones cambian la rutina de la vida de esas personas, ¿ya? Entonces, otras intervenciones nos pueden orientarse a corregir los desequilibrios asociados con el consumo, por ejemplo, la desintoxicación, el manejo de síntomas de abstinencia, etcétera, etcétera. Pero aquí ya se hace con ayuda profesional. Definitivamente, en estos casos tienes que buscar la ayuda para tratar la dependencia, ¿no? Evitar las recaídas y ayudarla en su recuperación. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver eh, las conductas en el adolescente, eso lo hemos conversado. Suele iniciar una amplia gama de conductas de riesgos, por eso es muy importante que los padres estén pendientes de la crianza de sus hijos y de las conductas a las cuales pueden estar expuestos sus hijos, ¿ya? Ahí vemos las edades, ¿no? Entre 10, 13, 14 años, ¿no? La media, por ejemplo, de 14, 15, 16, 17 años. Hay distanciamiento afectivo de la familia, acercamiento al grupo, etcétera, etcétera. Y estas conductas de riesgo relevantes en la etapa son violentas, asociadas con accidentes. Por ejemplo, si hay padres de familia que a veces al hijo le dan el auto, ¿no? Entonces el joven se va a tomar alcohol y puede producir un accidente, ¿te dan cuenta? Entonces eso hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Actividad no protegida, actividad sexual no protegida. Muchas veces el joven cree que él es Superman, que no le va a pasar nada, ¿no? No, señores. Recuerden que ahora tenemos enfermedades de transmisión sexual que son mortales, ¿no? Entre una de ellas tenemos el VIH, que se está llevando a mucha gente joven, entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto de la vida sexual, ¿no? Educar a nuestros hijos con respecto a eso, para evitar, lógicamente, que las consecuencias, ¿no? El consumo de sustancias, evitar la deserción escolar, porque cuando un joven deserta del estudio, deja el estudio, lógicamente es un joven que ya está expuesto a otras situaciones, ¿ya? La salud mental de la población puede determinar un aumento de conductas no saludables, ¿no? Eso es muy importante. Ya ver estas situaciones, estar al tanto de estos cambios, porque un joven que ingresa a este mundo, digamos, al consumo de las drogas, lógicamente, va a presentar cambios, ¿no? Va a presentar cambios que, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, hay abordajes teóricos, ¿no? La teoría de los riesgos. Mira, por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿por qué los factores de riesgo protectores son importantes en la salud y en el trabajo y el desarrollo comunitario, no? Lógico, es muy importante que trabajemos conjuntamente con la comunidad para detectar problemas en nuestros jóvenes. Por ejemplo, si un ejemplo, ¿ya? Si esto no se ha roto, no hay que arreglarlo. No obstante, lo que hay que tratar de arreglar las cosas antes de que se rompan, es lógico, o sea, prevenir. ¿Y cómo prevenimos estas situaciones? ¿A través de qué? De reconocer esas teorías de riesgo, dárselas a conocer a los jóvenes y prevenirlas, ¿no? Por ejemplo, esas conductas de riesgo, aquellas que pueden llevar a consecuencias nocivas, ¿no? Que son intensas y que lógicamente van a afectar su salud. Y a ello contribuyen, por ejemplo, características de la edad, la subestimación de los riesgos habituales en los adolescentes. Por eso les digo, muchos adolescentes piensan que porque son adolescentes y son jovencitos no les va a pasar nada. Entonces, no es así. Hay que tener presente, hoy en día hay que hablar claro y sencillo con los jóvenes. Yo recuerdo que vi un caso bien triste de una paciente
ella tenía 15 años, él 19, y tenía un bebé recién nacido. ¿Qué pasó? Cuando yo me acerco a conversar, yo le digo, ¿tú eres hermanita del paciente? No, me dice, yo soy su pareja. Entonces, yo dije, su pareja. Y hay un niño, la pareja estaba moribunda con VIH, o sea, estaba en la fase terminal. Entonces estaba con SIDA. Hay niño, le dije así, me dijo, hay un niño de 3 meses y ya salió positivo. Dios mío. Entonces, veamos, miren. Entonces, nosotros como educadores debemos tomar conciencia e involucrarnos, ¿no? En la parte de la educación preventiva con nuestros jóvenes, con respecto a lo que es la actividad sexual, porque como ellos están en esta etapa de descubrimiento, de crecimiento, cambios hormonales y todo eso, entonces hay que educarlos adecuadamente en la forma más natural, hablar claro, conciso, ¿no? De tal manera que ellos sientan que nosotros somos una guía para ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos van a tener confianza contigo y te van a exponer sus inquietudes. Eso es muy importante. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Y la señora, la muchacha me dice, él sabía que estaba en el programa de SIDA y nunca me dijo nada. ¿Ven? Entonces, aprendan, entiendan esto, chicos. Y ellos pensaban que porque eran jóvenes nunca les iba a pasar nada. Y bueno, el muchacho que no le comunicó, ¿no? Muy egoísta en ese aspecto. Entonces, él no quería estar solo, quería contaminar a otros. Y hubo una triste criatura, una persona inocente, ¿no? Que también terminó con este problema. Ya a eso quiero llegar. Que siempre hablemos, ¿no? De las teorías de riesgo, de los peligros que hay, ¿no? Entonces, trabajar con los factores y conductas de riesgo y actuar sobre ellos. O sea, trabajar sobre todo en la prevención, ¿no? Evitar que eso suceda hasta llegar al problema que ya se imaginan que en estos casos es la muerte, ¿no? Entonces, nosotros queremos a nuestros jóvenes saludables, estudiando, en el futuro siendo profesionales exitosos, etcétera, etcétera. De eso se trata, ¿no? La idea central en esta teoría es trabajar con factores y conductas de riesgo y actuar sobre ellos. Se asume que a mayor conocimiento de los eventos negativos, mayor posibilidad de evitarlos. Lógico. Pero no basta tener también conocimientos adecuados para hacer cambios muchas veces, ¿no? También a veces, lógicamente, hay otro tipo de teoría de protección y resiliencia, ¿no? Que son conductas, aquellas que pueden llevar a consecuencias protectoras para la salud. Y la resiliencia es entendida como recuperarse y superar la adversidad. Esto nos centra en los contrafactores protectores que pueden ser propios o circunstanciales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dosis graduales y controladas de problemas y pueden constituir factores positivos, ¿no? A veces puede ser. Entonces, lógico, porque cuando hay una buena comunicación de que hay problemas de algo, entonces tú como guía o tutor o padre de familia, hablas y lo guías, le explicas lo que se puede hacer para evitar que llegue a algo más serio y complicado, ¿no? Los adultos más cercanos son fuente fundamental de modelos y también para los factores externos positivos. O sea, nosotros los adultos debemos ser un ejemplo para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, ¿no? Aquí tenemos también el punto de vista de abordaje clínico, ¿no? Aquí vemos las intervenciones clínicas que requieren el desarrollo de habilidades de la comunicación, por ejemplo, ¿ya? Deben realizarse desde la adolescencia inicial. Grandes riesgos de la nutrición. Ay, perdón. Ahí está. Por ejemplo, deben realizarse desde la adolescencia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos grandes riesgos desde los adolescentes, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos nutrición, grandes riesgos, ¿no? Nutrición y actividad física inadecuada. Lógicamente, es un joven que está creciendo, desarrollando, necesita en su nutrición proteínas, minerales, vitaminas, de todo tipo, de tal manera que sea una dieta saludable. Y lógicamente, al sentirse saludable, va a realizar actividad física adecuada. Entonces vamos a evitar todo lo contrario, ¿no? Bien, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de actividad sexual,
que puede llevar a embarazos no deseados o infecciones, ¿no? O enfermedades de transmisión sexual. Lógicamente, se habla, ¿no? Se habla con respecto a esto, ¿no? Porque hoy en día eh, muchos jóvenes terminan con este problema y lógicamente el hecho de tener un hijo a los 12 o 13 años significa pues que yo ya tengo que dejar lo que estaba haciendo por la crianza de mi hijo. Entonces eso no está bien. Hablar con el adolescente y explicarle, ¿no? De que está en crecimiento, desarrollo y que todo llene su tiempo, ¿no? Porque criar un hijo siendo adolescente es muy riesgoso, porque aparte exponen su vida. Hay muchos casos de niñas, adolescentes, embarazadas, madres adolescentes, que han muerto en el camino porque es lógico, es un cuerpo inmaduro y que está llevando una nueva vida, lo que significa que ella está en peligro. Y también el niño. Entonces, por eso, mejor esperemos hablar, que estudien, que lean, que estén activos, haciendo deporte, haciendo muchas actividades, inscribirlos en los talleres de música, de baile, de etcétera, 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 de tal manera que el adolescente esté ocupado. ¿Mm? Y también, lógicamente, hay el riesgo del uso y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, ver con qué grupo está caminando ese joven o esa joven. Entonces, ver eso, ¿no? Está cambiando sus conductas. Antes era un chico bien puntual, presentaba sus tareas, hacía sus deberes en la casa, apoyaba, y de pronto lo veo que no se está haciendo, deja su cama toda desarreglada. ¿Qué está pasando? Entonces, yo como tutora o como madre, como padre, tengo que investigar y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, conductas que contribuyan a lesiones no intencionales y violencia, puede ser homicidio, suicidio. En la adolescencia, como les digo, como los jóvenes que están en los cambios, ¿no? Hormonales y todo eso, muchos momentos tienden a deprimirse. Y como ellos a veces encuentran situaciones que a veces piensan que sus padres son como sus enemigos porque le dan a contra en el aspecto que les hacen ver la realidad y ellos no la quieren ver. Entonces, ¿qué sucede? Que se deprimen, lloran, sufren y algunos han llegado hasta el suicidio cuando están pasando, por ejemplo, en la escuela por ese problema del bullying, ¿no? Que es un problema social hoy día. Entonces, siempre debe haber una comunicación, porque de esa manera el padre que sepa que a su hijo le están haciendo bullying, se tiene que acercar a la escuela, hablar con los tutores, hablar con el psicólogo, etcétera, etcétera, porque esa es la forma como podemos evitar que nuestro hijo termine deprimido o atentando contra su propia vida. ¿Ven? Ve, por ejemplo, aquí en cuanto al individuo y factores de conductas de riesgo y conductas de protección, ¿no? En cuanto al sexo, ¿no? Ver al individuo, su nivel de inteligencia, ¿no? En cuanto a ver a su edad, mayor de 14 años, qué habilidades sociales tiene, todo eso, ¿no? La vulnerabilidad biológica, temperamento, déficit intelectual de repente o espiritualidad. Es decir, se ve todo lo que, con el temperamento impulsivo, adecuada autoimagen, maduración asincrónica, autoeficacia. Es decir, todo tienes que ir valorando, por ejemplo, en estos factores de riesgo, la psicopatología. Nosotros vemos muchas veces que los jóvenes eh, tienen problemas de tipo psicológicos o andan con gente que tienen problemas también, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hay que detectarlas a tiempo para que no llegue a males mayores, ¿no? Buscar ayuda profesional si es que en caso tú detectas algo que no está bien, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué factores de conducta de protección hay? Un buen rendimiento académico, que es una percepción de ser importante para sus padres, hay expectativas, ¿no? Un factor de riesgo, que el chico tiene mal rendimiento académico, que abandonó el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, todas esas situaciones son muy importantes que nosotros tengamos presente, ¿no? Y también vemos en otros factores y conductas de riesgo, por ejemplo, pares con conducta de riesgo, ¿no? Familia, hay disfunción familiar, presencia de dos padres, por ejemplo, disfunción familiar, ¿no? En los factores de conducta de riesgo, que los padres a veces
no se llevan bien, están peleando delante de los hijos, entonces de esa forma hay problemas, ¿no? No hay una buena comunicación de padres con hijos, ¿ya? O a veces solamente está la mamá, o a veces la mamá sale a trabajar, el papá está ausente, entonces, ¿qué sucede? El niño está solo, ¿ya? O a veces lo dejan con una abuelita, una tía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el problema, ¿no? En cambio, un factor de conducta de protección es que estén los padres ahí presentes, ¿no? En la crianza de sus hijos, ¿no? De sus hijos. Que ese vínculo, ¿no? De los padres en la parte emocional con sus hijos, todo debe, esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, conductos de riesgos en la familia, esos son factores de riesgo. Y bueno, en el caso de conducta de protección, que los padres tengan expectativas académicas, que ellos también hayan estudiado y que sean un ejemplo para sus hijos, ¿ven? Por ejemplo, un factor de conducta de riesgo es la enfermedad crónica y psicopatologías en la familia, ¿no? Si hay problemas de esquizofrenia, de psicosis o algún problema de ese tipo, lógicamente es de riesgo, ¿no? Entonces, y de protección es cuando hay valores, hay comprensión, hay cariño, respeto, ¿no? Y bueno, que de riesgo es el maltrato, ¿no? El nivel social y económico bajo, hay crisis del ciclo vital, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? En el factor protector es que hay una familia, espaciamiento de los hijos, por lo menos 2 años entre hijo y hijo, es muy importante, ¿ya? Bien, en el colegio, carencia de vínculos es un factor de riesgo, baja calidad en la educación, sentido de pertenencia es un factor protector, y así por el estilo, todo lo que sea favorable, positivo, tanto para los padres, para los niños, lógicamente, eso va a favorecer que esa relación entre los padres, la familia, lógicamente, sea positiva, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Se han determinado factores de riesgo para otro tipo de problemas de salud. Por ejemplo, los estilos de vida para... existen los factores de riesgo modificables para las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver que los factores protectores en ocasiones son del lado contrario de los factores de riesgo. Por ejemplo, el factor de riesgo es que tú comas comidas grasosas, no hagas actividad física, que estés con subido de peso, come chatarra. Entonces, todo eso es un factor de riesgo. Y en cambio, el protector vienen a hacer lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la persona evita esas enfermedades cardiovasculares a través de ¿qué? De actividad física, come sano, no come chatarra, cuida su salud, entonces en lo posible mantiene sus niveles de presión arterial adecuada dentro de los valores normales, su colesterol, el triglicéridos, su perfil lipídico, todo eso se mantiene dentro de los niveles normales, evita fumar, alcoholizarse, porque uno puede tomar alcohol, pero cuando hay reuniones, como decimos socialmente, ¿no? No quiere decir que tú vas a tomar alcohol hasta caerte y que te olvides de quién eres, no, eso es el extremo, eso es un factor de riesgo. Uno puede tomar un vinito, un festejo, alguna cosa así, ¿no? Pero no quiero decir de que van a tomar alcohol hasta caerse. Eso ya es factores de riesgo, ¿no? Entonces, todo lo que favorezca y prevenga las enfermedades como tipo diabetes, ¿no? Por los estilos de vida, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a ver también ciertas estrategias para el desarrollo de estilos de vida saludable en comunidades. O sea, cómo la comunidad se involucra en esto. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las autoridades de mi distrito, de mi lugar donde yo vivo, se preocupa que haya, por ejemplo, una canchita de fútbol, o sea, un espacio de juego, ¿no? De distracción, para que los jóvenes vayan a jugar fútbol, o, ¿cómo le llaman esto? De básquetbol, vóley, etcétera, etcétera. Es decir, que los jóvenes se esparzan, que hagan ejercicio y se distraigan. Eso es bueno, ¿no?
Aquí interviene también la actividad de la labor de las autoridades de tu comunidad. Entonces, cómo se involucran en ellos, que mis jóvenes de mi comunidad no estén en riesgo de problemas como drogas, alcoholes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí debemos tener un sólido entendimiento de los factores protectores y de riesgo, ¿no? Aquí lo importante es reducir, ¿no? Los factores de riesgo y mejorar los factores protectores, ¿no? Que cercando el problema que tiene la comunidad, nosotros podemos trabajar juntos y hacer que el problema desaparezca. Eso nos va a ayudar, ¿no? Es el factor protector, porque tú involucras a toda la comunidad en ello. ¿Cómo identificar los factores de riesgo y protectores? ¿Cómo los puedes identificar tú, no? ¿No? Y para un tema que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, eh, es importante algunos principios generales acerca de los factores protectores y de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en la investigación he encontrado consistentemente que los factores de riesgo y protectores en ocasiones coinciden en algunos problemas. Por ejemplo, la privación económica, ahí se ve, ¿no? Que se enlistó como un factor de riesgo para los adolescentes abusadores de sustancias. Muchos padres que son económicamente no abastecen sus necesidades, los chicos se van de las casas, huyen de ellas, ¿no? Y empiezan pues a juntarse con gente de mal vivir, que consumen sustancias, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? El embarazo en adolescentes también es otro factor de riesgo, ¿no? Y la violencia del joven, ¿no? También es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los factores de riesgo y protectores en ocasiones coinciden en algunos problemas. Y estos factores protectores y de riesgo son consistentes. Entre los mayores factores de riesgo, más probabilidad de padecer problemas de salud. Mientras más sean los factores de riesgo, más problemas van a haber. Y en otro punto, por ejemplo, determinar, ¿no? Los factores protectores y de riesgo para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí estudiar la literatura, por ejemplo, nos dice, hay muchos temas que se toman aquí en vida, ¿no? Eh, Todo lo que tiene que hacer es encontrar datos, buscar información y ayudar, ¿no? Para que esto pueda plasmar en nuestra comunidad, ¿no? Sobre los estilos de vida que tengan nuestros jóvenes o nuestra comunidad, nuestra gente de la comunidad, qué niveles o qué porcentaje de obesos tenemos, qué niveles o qué porcentaje de fumadores tenemos, pacientes con hipertensiones, con colesteroles, etcétera, etcétera, ¿no? Determinar eh, de querer conocer qué factores protectores de riesgo específicos son problemáticos en tu comunidad, ¿ya? O la extensión en que existen localmente, ¿no? O sea, ver todo eso. Entonces, aquí es necesario que todos los métodos para determinar estos factores, algunos de ellos, por ejemplo, usar la técnica del por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué los estudian, no? ¿Por qué son necesarios esos otros métodos en el caso de investigar esto, ¿no? ¿Cómo usar los factores protectores y de riesgo en la planeación estratégica? Una vez determinado, ¿no? Que los factores protectores y de riesgo, ¿no? Tú los identificas, determinar cómo estos pueden impactar tu plan estratégico, ¿no? O sea, esto incluirá qué factores protectores y de riesgo tendrá que dirigirse y a quiénes serán los sujetos con los cuales vas a trabajar. Vamos a ver paso a paso cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver por ejemplo, influencia fuertemente del tema. Esta influencia fuertemente del tema es un factor, es muy importante como para modificar una conducta dada o menos importante. Este factor puede cambiar fácilmente. La mayoría de los factores caen en tres categorías de grado de mutabilidad, ¿no? Por ejemplo, algunos factores pueden cambiar completamente. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Enseñamos a la gente a que haga ejercicio, actividad física todos los días, aunque sea media hora, ¿no? O de repente 3 veces por semana, 1 hora, pero de tal manera que tiene que salir a caminar, a hacer actividad, ¿no? Entonces, eso, hacerlos que se comprometa
de tal manera que sí tú puedes ayudarlo, ¿no? Que puedes ayudar a cambiar ese factor de riesgo que tiene, ¿ya? ¿Este factor puede cambiarse fácilmente? Se pregunta, ¿no? Puede cambiarse, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este tipo de factores, por ejemplo, si yo encuentro un grupo de jóvenes en mi comunidad que consumen droga y alcohol, cuyos padres los han botado de la casa, los han expuesto a todo esto, allí ya hay un problema muy serio, ¿ya? Muy serio. Aquí ya muchas veces los padres ni les interesa, más bien a veces la comunidad sí se interesa porque lógicamente esos jóvenes están en la comunidad donde viven sus hijos, ¿no? Eh, Avisan a las autoridades y muchas veces se arman, ¿cómo se llama? Talleres, cosas de tal manera que tratan de recuperar a esos jóvenes eh, en la parte positiva, ¿no? O sea, un factor protector, ¿no? Crear en ellos un factor protector para poder cambiar su estilo de vida que han tenido, ¿no? ¿Cuál es la mezcla del objetivo de factores protectores y de riesgo? ¿Ya? Por ejemplo, es deseable que se dirija en su programa una mezcla de factores de protección y de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, aquello que encontró que tiene una correlación muy fuerte hacia las conductas de riesgo y que puede fácilmente cambiar, ¿no? ¿A quién te dirigirás con su intervención, por ejemplo, ¿no? Generalmente tú tienes que ver a qué grupo etario te vas a dirigir, ¿no? Generalmente el grupo de los niños, los adolescentes, que es el grupo más vulnerable, que se puede, son los más, le digo, vulnerables a padecer problemas de este tipo, ¿ya? Entonces tú tienes que detectar el problema, detectar al grupo y trabajar en ello, ¿ya? Entonces, con tu intervención te vas a dedicar a eso. ¿Cuándo implementar los cambios? Tú tienes que, lógicamente, aquí también trabajar en equipo, porque de esa manera tú sola no lo puedes hacer. Eso tienes que pedir ayuda para poder trabajar cuando sea posible. Es importante conocer la edad del grupo, de los jóvenes, para dirigir un programa a nivel temprano. Es buena la intervención temprana, ¿no? Por ejemplo, si nosotros encontramos un grupo de jóvenes entre los 15 y 16 años que están con estos factores de riesgo, ¿no? Que están ya sexualmente activos, digámoslo, eh, nosotros podemos coordinar con el centro de salud de nuestra comunidad para tratar de ayudarlos en cuanto a sesiones de aprendizaje, de charlitas educativas, de tal manera que tú seas una guía, ¿no? Tú como profesional de la salud, lógicamente eres un educador y dentro de tu trabajo debes estar comprometido en ayudar a este grupo vulnerable. Eso es muy importante. Uh -huh. La educación para la salud, una estrategia para cambiar los estilos de vida, ¿no? La disminución, el control de factores, eso es muy importante, ¿no? Tú al cambiar un estilo de vida que no ha sido muy saludable a obtener uno saludable, lógicamente estás cambiando la vida de esa persona, ¿no? Entonces estás disminuyendo los factores de riesgo y estás aumentando sus factores protectores. Entonces eso es muy importante que como educadores demos énfasis en esto, ¿ya? Proporcionar beneficios en términos de promoción de salud y prevención de enfermedad. Capacitar a las personas para hacer elecciones acertadas en su estilo de vida, ¿no? Hay que hacer ejercicio, comer sano, etcétera, etcétera, ¿no? Constituye una estrategia fundamental, la educación para la salud es una herramienta imprescindible definitivamente. Aquí los 4 determinantes que relacionan con el gasto público en materia de salud, Marc Lalonde, ustedes saben que ellos son, Marc Lalonde en el año 74, imagínense en el siglo pasado, ella hablaba de esto de los estilos de vida y conductas de salud, hablaba cómo influye la biología humana, el medio ambiente, ¿no? Y el sistema de asistencia sanitaria, cómo es determinante con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estilos de vida y conductas de salud, ahí vemos el cuadro que estábamos conversando de jóvenes que consumen drogas, el sedentarismo, ¿no? ¿Qué alimentación están recibiendo? El estrés, la parte psicoemocional, ¿no? Mala utilización de los servicios sanitarios, ¿no? Tiene malas juntas. Entonces, todas esas situaciones van a llevar a unos estilos de vida que no son saludables.
Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? Verlo y cambiar eso. Y la biología humana, ¿cómo es tu constitución física, su carga genética, qué enfermedades genéticas traen consigo cada uno, el desarrollo, el envejecimiento, cómo es de cada uno? El medio ambiente, ¿no? ¿Qué, qué tipo de contaminación hay en el lugar donde tú vives, donde tú estudias, donde trabajas? ¿Cómo puede influir en tu vida y en tu salud? Todo eso, la contaminación física, química, biológica, psicosocial y social, cultural. Todo eso influye, ¿no? Y el sistema de asistencia sanitaria, bueno, que todos lo conocemos, ¿no? El uso de los recursos producidos por la asistencia sanitaria, ¿no? Y a veces, muchas veces, nosotros pedimos una cita para ver a un profesional y desgraciadamente demoran muchas veces la cita, ¿no? Porque hay gran población. Entonces, todas las cositas también ver cómo reacciona ese sistema sanitario, ¿no? Es necesaria la inclusión de una serie de actividades para definir todo lo que es la educación para la salud. ¿Mm? Hay ignorancia, por ejemplo, de los factores externos que conforman el medio ambiente social del individuo dentro de la comunidad. Por ejemplo, no establecer la promoción de su modificación en sentido positivo. Por ejemplo, podemos ver fracaso de muchos de los programas de educación para la salud. Por eso tiene que haber mucha comunicación, coordinación con el grupo, el equipo, ¿no? Cómo trabaja para poder avanzar en todo esto, ¿no? Lo que son los determinantes de la salud. ¿Ya? Entonces, todo esto, la atención sanitaria, por ejemplo, eh, no se contempla como determinante de salud, sino como estrategia reparadora. Estos diferentes determinantes se pueden agrupar también en función del momento en que su influencia se hace patente con relación al proceso de enfermedad. En este sentido, los determinantes se clasifican, por ejemplo, como factores predisponentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, factores precipitantes, perpetuadores. Entonces, tenemos también, como ya habíamos dicho, determinantes biológicos, físicos, psíquicos, estilos de vida, todo eso influye, ¿no? Determinantes ambientales como la familia, la escuela, el vecindario, el empleo, ¿no? Todo lo que donde tú cómo te interrelacionas, ¿no? El ambiente físico, el clima, contaminación ambiental, donde tú te desarrollas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, factores que influyen en la enfermedad. Tenemos, por ejemplo, vulnerabilidad biológica, eso es de cada uno de nosotros, características de personalidad, ¿no? Respuesta al estrés, influencia sociocultural, cómo reaccionas, ¿no? Por ejemplo, precipitantes, acontecimientos estresantes, estímulos que provocan respuesta emocional displacentera, problemas, y perpetuadores, estresantes permanentes, ¿no? Y elementos temperamentales ligados a la ansiedad, reforzadores, influencias familiares, ¿no? Vemos protectores, tenemos atributos temperamentales de adaptabilidad, adecuada relación intrafamiliar, red de hermanos, soporte comunitario positivo, ¿se dan cuenta? A pesar de la complejidad de todos estos factores, es necesaria su identificación con el fin de tenerlos en cuenta. Es muy importante de tenerlos en cuenta en el diseño de intervenciones efectivas, ¿ya? Para el cambio de conductas indeseables y la promoción de las saludables. Aquí también tenemos unos modelos y teorías del cambio de conductas en salud, ¿ya? Porque mire, aquí en los cambios, por ejemplo, si a alguien no le gusta hacer ejercicio porque, ay, qué pesado, hoy salir a correr, hoy a caminar, hoy, etcétera, etcétera, ay, que ir al gimnasio. Entonces, yo creo que aquí interviene muchísimo, muchísimo la parte psicoemocional de cada uno de nosotros, ¿no? La parte de fuerza y voluntad que tú te puedas proponer para empezar a realizar y tomar en tus manos tu propia salud, de sentirte bien, de verte bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y que puedas, conservando tu salud, puedas vivir más tiempo con tus hijos, con tu familia, cuidándolos, viendo progresar, ayudándolos, apoyándolos. Eso es muy importante, ¿no? Y a ti como persona, desarrollándote, trabajando, estudiando, capacitándote. Eso es muy importante.
porque todo el tiempo los profesionales estamos capacitando, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí el cambio de conductas en salud está en cada uno de nosotros, en ayudar a que las personas mismas se comprometan consigo mismo a tomar el bienestar de su propia salud en sus manos, ¿no? Hay modelos explicativos de, por ejemplo, del proceso de socialización de los estilos de vida saludables, ¿no? Para entender cómo se adquiere este estilo de vida, tener en cuenta, por ejemplo, los factores psicosociales que determinan el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, la socialización, el estilo de vida como el proceso, ¿no? El proceso por el que las personas adquieren los patrones de conducta, ¿no? Patrones de conductas y hábitos que constituyen su estilo de vida. Y como sus actitudes también, ¿no? Valores y normas relacionadas con el estilo de vida de cada uno, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, también que hay una teoría ecológica del desarrollo, explica las condiciones estructurales que rodean y fundamentan el proceso de socialización. En esta estructura concéntrica, ¿ya? El nivel más cercano del individuo, por ejemplo, corresponde al microsistema, el entorno inmediato en que se sitúa la persona en desarrollo. O sea, ¿dónde está, no? La escuela, la familia, pueden ser los vecinos, el trabajo, ¿no? Todo eso. El segundo nivel, el ambiente ecológico y mesosistema, así se llama, ¿no? Esto lo conforma el entorno más amplio, como por ejemplo las instituciones sociales, que a pesar de no incluir el individuo en el desarrollo, recoge todos los hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno más inmediato de la persona. El tercer nivel, el ecosistema, lo conforma el entorno más amplio, ¿ya? Vemos, por ejemplo, el cuarto nivel de macrosistemas, ¿no? Se refiere a la cultura, contexto histórico, político, legal, moral, social. Desde que el individuo nace y se desarrolla, ¿no? O sea, todo eso de la socialización de nosotros, ¿verdad? Y tenemos también la teoría de aprendizaje social, que vienen a ser procesos de imitación y modelaje para entender la socialización de los estilos de vida. Esto también a su vez hace referencia a la creencia que una persona tiene acerca de los factores que determinan la salud y considerar que la salud depende también del comportamiento tuyo. Eso es bueno, ¿no? Que tu salud depende de ti, de tu comportamiento propio, ¿no? ¿Qué estilo de vida tienes? Esto es muy importante, ¿no? También de otras personas influyentes también, ¿no? De personas, o también otros dicen de la suerte. Pero más aquí es que todo que tú tomes medidas con tus propias, tu fuerza de voluntad, ¿no? Y estas creencias influyen lógicamente en la implicancia de que las personas tienen el comportamiento saludable o no saludable. Esto es muy importante, ¿no? O sea, depende de ti, ¿ya? Depende de ti cómo tomas tú tu propia vida, tu propia salud, tu propio estilo de vida, ¿no? Todo eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos modelos explicativos eh, del proceso de socialización de los estilos de vida saludables. Por ejemplo, tenemos la teoría del valor, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo valoras tú todo esto, no? ¿Cómo influye esto? Por ejemplo, una persona que ya tomó su salud por sus propias manos, dijo, ya voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable, valora más su vida, ¿no? Cambia su estilo de vida por tener algo más saludable. Aquí la opción que una persona elija un curso de acción diferente, lógicamente se basa en dos tipos de cogniciones, ¿no? Dice, por ejemplo, una probabilidad subjetiva de que un determinado comportamiento lo conducirá a un conjunto de resultados esperados. Lógico, un estilo, por ejemplo, un comportamiento, un estilo de vida saludable me va a llevar a resultados positivos. Pero si es todo lo contrario, lógicamente me va a llevar a unos resultados negativos, ¿no? Si yo me dedico a consumir drogas, a consumir alcoholes, etcétera, y no como saludable, me va a llevar a problemas serios de salud. Y bien, sobre todo aquí vamos a ver que también la valoración
la valoración de los resultados de esas acciones que tú tomes. ¿Cómo ves tú los resultados positivos, no? Y vas a ver modelos, ¿no? Que una autorregulación del comportamiento. Aquí vemos, por ejemplo, que el principal determinante de los comportamientos relacionados con la salud, por ejemplo, es una motivación intrínseca, ¿no? La necesidad en el individuo de competencia y autodeterminación, de cada uno de nosotros, ¿no? Y también vamos a ver modelos basados, por ejemplo, en la teoría del balance de la toma de decisiones, ¿no? Aquí la persona le puede juzgar los pros y los contras respecto a un curso de acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, opta por aquel que presenta los resultados más beneficiosos y que disminuye los efectos más negativos. Lógico, todos tenemos que elegir eso. Y los modelos integradores, que muchas veces estos vienen a ser surgidos de la integración de teorías anteriores, ¿no? Entonces, de eso se trata, jóvenes. Mira, ahí están viendo una fotito de David, ¿no? David es una obra, una escultura que la hizo Miguel Ángel, un famoso escultor, pintor italiano, ¿no? Él hizo unas obras maravillosas, ¿no? Él hizo una famosa, la Capilla Sistina, y esta escultura de David, aquí es más o menos, dice, así estaría el David si hubiera conocido el McDonald's. Ustedes saben que el David aquí que están viendo en este lado de acá, es un David perfecto, ¿no? En su peso, su talla, todo. Pero imaginen si en aquella época hubiera estado McDonald's, imaginen cómo estaría, ¿no? Es algo para pensar, ¿no? Bien, chicos. Entonces, miren, ¿de qué se trata todo esto, no? Más que todo, de que nosotros, los profesionales de la salud, eduquemos a las personas y que ellos nosotros guiarlos a través de enseñanzas y procesos en la cual hagamos de que ellos se involucren en el control de su propia salud, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. La educación para la salud consiste en que las personas que estamos capacitadas para enseñar y ayudar a otros, enseñémosles a que tomen buenas decisiones para su propia salud. Hemos visto los factores protectores y los factores de riesgo. Factores protectores nos están indicando de que a través de ellos vamos a evitar complicaciones, problemas serios que si no lo tomaste a tiempo, lógicamente la persona va a presentar problemas. Como decía yo, si esto no se rompe, o lógicamente trabajar en que esto no se rompa, es la prevención, ¿ven? Entonces, trabajar en eso. Y con respecto a los grupos etarios, más me dirigí yo a los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes, muchos de ustedes están en esa etapa de la vida. El adolescente es una persona muy susceptible, muy vulnerable. Entonces, trabajemos bonito con los adolescentes de tal manera que hagamos que ellos entiendan que la educación, lo que tú le estás brindando con respecto a lo que son los factores de protección, es por su bienestar de ellos, es por su bienestar, de su crecimiento y desarrollo psicoemocional y físico, lógicamente, de ellos. Esto es muy importante, porque ese es el grupo que desgraciadamente hay un porcentaje que se está dedicando a situaciones muy fastidiosas, que son factores de riesgo, como por ejemplo, tenemos ciertos grupos que se han dedicado a las conductas que tienen conductas antisociales, ¿no? Por ejemplo, las pandillas, jóvenes que se dedican al consumo de drogas, de sustancias, de alcoholes, etcétera, etcétera, se vuelven farmacodependientes o adictos a drogas. Entonces, debemos trabajar en eso para fortalecer esos factores, lógicamente, de protección, ¿verdad? Y estar al tanto
de qué factores de riesgo hay en esos grupos para evitar que estos jóvenes caigan en ello. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, que ustedes como futuros profesionales de la salud trabajen, ¿no? Trabajar en equipo para que nuestros jóvenes no caigan en ese mundo de las drogas, del consumo de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener presente esto, ¿ya, chicos? Y bien, no sé si hay alguna preguntita. María Paz, ¿cómo te apellidas, hija? María. Mi. Ah, ya, tú eres Coria, ¿no? Ya, Coria. Ya. Sí. Bien, entonces, a ver, ¿hay alguna preguntita, Sí, alguna inquietud? A ver. ¿No hay alguna preguntita, chicos? Bien, entonces, a ver, Champion, ¿dónde estás? Champion. Stephanie. Champion. Que se fue al baño, ¿qué pasó? Bueno, ¿saben qué?